Muy buenos días. Mi nombre es Óscar Medina Ortiz, yo soy psiquiatra y quiero darle la bienvenida a este taller de insomnio, comenzando con esta primera conferencia sobre insomnio en edades tempranas. Quiero agradecer en un principio al Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología y también al Laboratorios Megalab, que sin su ayuda y su colaboración probablemente este evento no se hubiera podido llevar a cabo. Así que muchísimas gracias. Y sobre todo a ustedes por estar hoy compartiendo con nosotros estos conocimientos y nuevos avances sobre el insomnio. Quisiera empezar por comentar que, a diferencia de lo que se puede pensar, el insomnio afecta a una gran cantidad de niños entre 6 meses y 5 años, un 30%. Sin embargo, las características del insomnio en esta población tienden a ser un tanto diferentes a las del adulto y a las del adulto mayor. También entre el adolescente y los niños hay ciertas diferencias. Por ejemplo, un 27% de los niños de 5 a 12 años presentan resistencia para ir a dormir. Por eso, algunos autores de sueño consideran que hay que diferenciar entre lo que son trastornos del sueño en niños y problemas del sueño en niños. Y ellos consideran que problemas de sueño son justamente resistencia para ir a la cama, resistencia para ir a dormir, dormir en la oscuridad y dormir solo. Entonces ellos dicen que estas tres son problemas y que no deben ser considerados como trastornos del sueño. Entonces allí comienza esta primera disyuntiva. Pero si metemos todo eso como un insomnio, pues esa es la cifra que nos da un 30%. Entonces ya vemos que un 27% no quieren ir a dormir y un 11% cuando se acuestan tienen una latencia de sueño prolongada. No se duermen enseguida, tardan bastante para dormir. Bueno, otra de las generalidades de los problemas del sueño en niños es que un 6% presentan despertares frecuentes durante la noche. Y el problema no es que se despierten, el problema es que no pueden volver a quedarse dormidos con la misma facilidad. Entonces, se convierte en una situación en la cual se levantan, van a la cama de los padres, comienzan a llorar, etcétera. Y hay un 17% de dificultades para levantarse por la mañana. Esto sobre todo en adolescentes. Recordemos que el principal trastorno o alteración del sueño en los adolescentes es el retraso de fase. Tienden a acostarse más tarde y a levantarse más tarde, a comenzar a funcionar mucho más tarde. Aquí lo vemos, los adolescentes, un 38,5 refieren que hay una mala calidad de sueño, una mala calidad subjetiva de sueño. Es una cifra bastante alta. Casi un 40% de los adolescentes, cuando se les pregunta, dicen que no duermen bien, que no duermen bien. Perfecto, por la razón que sea, porque les cuesta quedarse dormidos o porque no se pueden levantar temprano en la mañana o porque se despiertan en la noche, etcétera. Y recordemos que aparece también lo que se conoce como parálisis del sueño, que también tiende a ser frecuente en la adolescencia. ¿Mm? Y otro también porcentaje considerable, más del 20%, una latencia mayor de 30 minutos. Quiero recordarles que el consenso era anterior que 20 minutos era lo considerable para quedarse dormido una vez que uno se acostaba. Esto es lo que se llama latencia de sueño, el tiempo que se tarda entre acostarse y quedarse dormido. Pero bueno, ante el avance de la vida, de las redes sociales, de los estímulos con que las personas se acuestan, se ha considerado hoy en día, en la última clasificación, que un 30 minutos estaría bien. Perfecto. Entonces, ellos se quejan
de que tardan más de 30 minutos en quedarse dormidos. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de este problema en niños? En primer lugar, como ellos lo refieren, hay una insatisfacción con la cantidad o la calidad de sueño. En las pruebas autoaplicadas, cuando se les pregunta, ya vimos que un alto porcentaje refieren que no se sienten bien, que no duermen bien. Lo otro sería lo que ya les mencioné. En niños está la resistencia a ir a la cama. Hay despertares frecuentes durante la noche que hacen que no se pueda volver a quedar dormido y una dificultad para dormirse solo de forma independiente. Faltaría incluir aquí también el miedo a la oscuridad. Bien, pero con esto pues tenemos ya suficiente, que es lo que se reporta y se informa en los estudios. La repercusión clínica se debe a la pérdida de sueño. Van a ocurrir alteraciones del sueño y de la vigilia por no haber dormido bien. Entonces, hay alteraciones nocturnas y diurnas. Vamos a verlas a continuación. Fíjense, ¿cuáles serían las principales quejas en cuanto a manifestaciones nocturnas? La latencia del sueño es mayor a 20-30 minutos, como ya lo he dicho, así que, y parece como una rueda, una bola de nieve que viene cayendo. Cuando la persona no se ha quedado dormida después de 30 minutos, es probable que comience a pensar que por qué no me quedo dormido, que me falta sueño, que mañana voy a estar con sueño, etc. Y eso hace que se prolongue más todavía esta latencia. La vigilia intrasueño es mayor de 60 minutos o los despertares nocturnos. Esto en inglés se conoce como guaso, con W, si lo leen en algún lugar, guaso, que no es otra cosa que el tiempo acumulado de los despertares que hay en la noche, que no deben pasar tampoco de 30 minutos. Las personas se pueden despertar en la noche para ir al baño, porque después de un sueño REM tuvieron un despertar, pero esta sumatoria de todos estos despertares no debe pasar de 30 minutos o incluso 20. Y en este caso, estos despertares van a exigir la atención de los cuidadores para volver a quedarse dormidos. En el día, nos encontramos que los niños que no duermen bien van a presentar somnolencia y eso trae como consecuencia pues dificultades en la atención, en la memoria, bajo rendimiento escolar, cambios en el humor, niños irritables, problemas de conducta. Y aquí es donde hacemos la primera sugerencia al pediatra o al psicólogo. Le llevan el niño a la consulta y hay que hacer esta pregunta obligada. ¿Cuántas horas duerme el niño? Porque los niños, dependiendo de su ciclo vital, de la edad en que estén, ellos deben dormir de 12 horas a 10 horas en la noche. Y es probable que por una serie de modificaciones conductuales de los padres, los niños no duerman este tiempo y se manifiestan con con toda esta sintomatología que estamos mostrando aquí. Puede afectar también su sistema físico, su sistema cardiovascular, su organismo, el inmunológico, el metabólico, incluyendo la obesidad. Recuerden que todas estas sustancias que se inhiben durante el sueño, pues ya no lo hacen, producen apetito, etc. Muy bien. Y la alteración del crecimiento, porque durante el sueño, pues se secreta la hormona de crecimiento que ayuda a regular todo esto que acabamos de ver y además ayudarle a crecer. Y afecta la calidad de la vida familiar, porque el niño no duerme, pero no duerme nadie. Todos están pendientes del dormir del niño. Entonces, tenemos diferentes insomnios en cuanto a los niños. Muy bien, no, como les dije, hay una diferencia para el insomnio del adulto y el adulto mayor. El insomnio con los niños lo podemos clasificar de diferentes maneras. Está el insomnio por asociaciones inapropiadas con el sueño. Entonces es el resultado de una dependencia, como bien lo dice esta diapositiva, a una estimulación específica. Ellos están estimulados con objetos
o con actividades que les dificultan iniciar el sueño o volver a dormirse tras un despertar. En el segundo ítem lo complementamos. Dormirse se asocia entonces con una forma de estimulación, la mecedora, la televisión, un objeto, el tetero, el biberón, o ambientes, la habitación iluminada, padres en la habitación, dormirse en la cama de los padres. Hay padres que intentan que su hijo se duerma, bueno, en la habitación de ellos o acariciándoles el pelo, pero claro, el niño se duerme y cuando él se despierta en la noche, dice, ¿qué pasó? Las condiciones han cambiado. Yo no puedo volver a dormirme así. No puedo dormirme solo. Así que llamo a mis padres o, ¿qué sucedió? Yo estaba en la cama de mis papás y ahora estoy aquí solo. Para ellos es algo muy incómodo, de tal manera que no pueden volver a dormirse solos. Entonces, la ausencia de estos estímulos va a condicionar las dificultades, ¿no? De dormir, pero una vez que vuelve el padre a tocarle la cabecita o vuelve a que se duerman allí, va a facilitar el sueño. Algo pues, que se produce como un insomnio, lo vamos a llamar insomnio, de estas asociaciones que se establecen. ¿Cómo se manifiesta esto en la clínica? Despertares frecuentes durante la noche y no puede volver a dormirse, o temores nocturnos y ansiedad para dormir solo. Bueno, ¿cuándo se considera que esto es inapropiado? ¿Cuándo se considera que esto puede ser un problema, ¿no? Cuando vemos que estas asociaciones son muy exigentes. Yo tengo que dormir en la cama de mis papás, porque si no, yo no me quedo dormido y lloro y pataleo. Así lo piensa el niño. Y entonces esto se convierte en un problema, ya que los padres no pueden dormir solos, no solamente por su intimidad, sino también que ellos tienen que trabajar al otro día. Muy bien. Entonces, el niño, el inicio del sueño se retrasa significativamente debido a que necesita estas condiciones y va a requerir con frecuencia la intervención de los padres o de los cuidadores. Entonces, todo esto hace que tengan que llevar al niño a un experto en sueño. Tenemos el insomnio por ausencia de límites, que es otra característica importante también. El niño se niega a acostarse y esto se refuerza por un inapropiado o inconsistente uso de límites. Si el niño llora en la cama, tengo que ir a levantarlo. Si el niño no se quiere dormir, no quiere ir a acostarse, comienza una pelea, comienza una discusión, ¿no? O comienza un consentimiento a consentirlo para que se vaya a dormir. Esto va a producir, luego de que el niño se duerme, va a producir despertares nocturnos. Por lo mismo que estamos diciendo, porque las condiciones de él cambian y él quiere volver a salirse de la cama. Cuando los niños ya son grandes pueden salirse de la cuna y entonces se van donde el papá. Y el que es más frecuente, el insomnio por higiene inadecuada de sueño. El insomnio de los niños siempre se ha llamado insomnio por hábitos inadecuados. Y aquí se incluye la higiene del sueño. El niño o los padres van a realizar actividades incompatibles con el sueño, ¿no? Con un sueño de buena calidad y una alerta normal por el día. Así que se comienzan, por ejemplo, con unas siestas diurnas tardías, perdón. Entonces el niño hace siesta a las 6 de la tarde, hasta las 8, para que se quede dormido otra vez a las 9. Es muy difícil. Hay un horario irregular de estas siestas. Pueden empezar a tomar sustancias estimulantes, Nestí, Coca-Colas, actividades mentales exigentes, emocionales, a hacer tareas antes de acostarse, etcétera, ¿no? O a hacer ejercicios. Y son estos padres que llevan a los niños al karate, al fútbol, que los llenan de muchas actividades y cuando el niño llega a dormir todavía está con una gran excitación y no les permite dormirse de manera fácil. Muy bien. Y esto se hace próximo a la hora de acostarse. Esto hay que hacerlo con ciertas anticipación. Muy bien. Un ambiente inadecuado para dormir, por ejemplo, ruidos, estimulación luminosa, televisión, la computadora, etc. Es lógico pensar
que si un niño se acuesta y afuera los papás tienen una fiesta, pues ellos o se ríen y están comiendo, pues ellos quieren participar de esto, ellos quieren participar de esta actividad, de esta situación amena y les será más difícil dormirse. Así que en el tratamiento de los niños, los padres tienen que involucrarse. No es solamente, ya lo vamos a ver en el tratamiento, no es solamente que el padre lleve el niño a su consulta y le diga yo quiero que el niño duerma bien. Y usted le dice, sí, pero mire, tiene que haber un ambiente, ustedes tienen que cerrar la puerta de su habitación, escuchar la música o el televisor en bajito y no hacer todos estos escándalos porque el niño va a querer participar allí. No, yo quiero que lo ponga a dormir, pero yo quiero seguir con mi vida como estaba. Eso no va a funcionar de esta manera. Vamos a ver la próxima. Y está el insomnio psicofisiológico. Fíjense, en la segunda clasificación de los trastornos del sueño, los insomnios se clasificaban en una gran variedad. Muy bien, eran los insomnios primarios, los insomnios secundarios. Hoy en día, para facilidad de los médicos no especialistas en sueño, la clasificación del insomnio es solamente insomnio a corto plazo, insomnio crónico y otros insomnios, por decirlo de alguna manera. Y el punto de corte son 3 meses. Insomnio a corto plazo hasta los 3 meses, de ahí en adelante, insomnio crónico. Pero el insomnio psicofisiológico, que estaba clasificado antes como insomnio y ahora nos queda solamente a los especialistas en sueño, es un insomnio que se va a manifestar cuando el niño esté más grande o cuando es adolescente. Porque es una serie de procesos de pensamiento que hacen que los niños se comiencen a preocupar por el sueño, por si no puedo dormir, qué va a pasar, mañana tengo clase, mañana tengo un juego de fútbol y yo tengo que dormir. Y hay una serie de distorsiones cognitivas que comienzan a activar al niño o al adolescente y ya no lo dejan dormir en paz. Preocupación exagerada con el sueño, miedo a dormir o no ser capaces de dormirse, temor a elementos próximos en su habitación, recuerdos de lo que ha estado viviendo, planificaciones del día siguiente, y esto hace que los niños no duerman. Terminan durmiendo mejor cuando salen de paseo o cuando duermen en la casa de los primos. Diagnóstico. Lo vamos a diagnosticar con el interrogatorio a los padres y a los niños. Muy bien. Fíjense, en la historia clínica hay que tener en consideración cuándo comenzó el problema, cuándo dejó de dormir bien, o si dormía bien y ya no, o si nunca ha dormido bien. ¿Cómo es el patrón de sueño durante las 24 horas? ¿Cómo está el ambiente? La luz durante el día y la noche, aparatos electrónicos que no deben de permitirse durante un tiempo, y yo diría que durante un tiempo casi siempre, porque estos aparatos electrónicos, estos juegos electrónicos, dejan una orden posterior, ¿no? Y ellos están pensando en el próximo nivel, cuando ya no lo están usando, están cómo van a cruzar el próximo nivel del juego. El componente educativo, presencia o ausencia de rutinas previas a acostarse, cómo es el condicionamiento para acostarse, los rituales que se deben establecer para acostarse, si es el baño, si es escuchar música, si es ver un programa de televisión y luego a dormir, etc. Impacto en el trastorno del sueño en la estructura familiar, estrés materno en el último trimestre, está descrito que haber tenido estrés durante el último trimestre del embarazo pues va a liberar en la madre una serie de neurotransmisores que tienen que ver con la ansiedad, con el estrés y que se van a transmitir al niño y esto pues lo puede mantener activo cuando ya él está solo, sin la madre. Antecedentes y contexto familiar, bueno, esto que estaba comentando, patrones de sueños familiares, expectativas paternas, aspectos culturales, el papá que no ve al niño nunca y quiere tenerlo cuando lo ve el viernes, quiere tenerlo hasta las 5 de la mañana viendo Chucky, por ejemplo. Entonces, todo esto pues son expectativas de los padres, muy bien. Y la agenda del sueño que tienen que hacerla, recoger los patrones de sueño durante 15 días. Vamos a ver la siguiente. Tratamiento. Bueno, aunque hay muchos fármacos que se utilizan, por supuesto, la terapia conductual es la que más eficacia produce en los niños. Probablemente cognitivo-conductual en los adolescentes, pero cuando son niños la conductual está muy bien. Enseñar estrategias a los padres y a los niños para favorecer conductas adecuadas.
Vamos a basarnos en el insomnio en niños y adolescentes, en un consenso español a cargo de Gonzalo Pin. Gonzalo Pin es un especialista en sueño, es pediatra, especialista en sueño que se ha dedicado a esto. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él un tiempo. Eh, Él es pediatra, está en Valencia y pues es el que ha llevado a cabo pues el director de este consenso. Y vamos a basarnos en este consenso español en base, bueno, debido a que por el momento no tenemos un consenso venezolano, que no creo que se diferencie mucho. Fíjense, lo primero es la higiene del sueño. Establecer rutinas estables previas al sueño, horarios regulares para acostarse y levantarse. No hay que castigar al niño con irse a dormir a la cama o a su cuarto. Ellos no deben estar castigados de que, bueno, ahora te vas a acostar. Recuerden que dormir es un placer, no una obligación ni un castigo. Entonces, hay que establecer la higiene del sueño que se consigue en cualquier buscador, Google, etcétera. Se pueden conseguir estas recomendaciones. Hay que favorecer el ambiente y las conductas alimentarias. La actividad física hay que estimularla, pero no debe ser ya después de las 6 de la tarde. Así que no deben de ir al karate o al fútbol en horario nocturno, sino en las tardes. Perfecto. Evitar las pantallas, los teléfonos, porque esto quita el sueño, esto estimula el eje retino hipotalámico y va a producir una estimulación, así como dificulta también la secreción de la melatonina. Que la temperatura y el ambiente sean apropiados. Luego las medidas conductuales son extinción, ignorar la demanda del niño. El niño para no dormirse, va a intentar hacer mil cosas. Incluso muchos hasta lloran, vomitan. Y usted, hay que decirle al padre que bueno, es duro, pero hay que tratar de que esto no surta efecto. Porque si eso surta efecto, el niño lo va a seguir diciendo, haciendo. Si acude a la cama del padre, hay que levantarlo nuevamente las veces que haga falta. Es probable no que el niño gane la batalla, sino que los padres entreguen la batalla. Y, ay, ya no más, venga, acuéstese. Porque ya, esto es duro para los padres, pero hay que hacerlo. El refuerzo positivo, ¿no? Si duermes solo, pues si te duermes solo vas a tener tales premios. Recuerden que el refuerzo positivo es muy, muy importante. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, no debe ser la primera línea, pero sabemos que hay fármacos que se utilizan. Ninguno está probado. No hay ninguna evidencia para su eficacia, pero se utilizan. Vamos a ver algunos. Mire, primero las normas. Se sugiere que debe ser utilizado solamente por 4 semanas y a la dosis menor posible. Hay que elegir un fármaco para las características de este insomnio. Así que no es solamente que el niño no duerme, vamos a darle tal medicamento. Hay que hacer una buena historia para esto. El pediatra debe conocer lo que está utilizando, lo debe leer, lo debe estudiar, mecanismo de acción, biodisponibilidad, etcétera. No es solamente que me dijeron que voy a utilizar esto y ya, que me dijeron en esta conferencia que tal medicamento es bueno y ya. No, vaya a leerlo, vamos a leerlo, vamos a mirarlo bien, vamos a aprendernos bien el medicamento. Perfecto. El momento de administración también es importante, si se da al inicio de la noche o cuando ya se va a dormir. Y saber cuáles son los efectos secundarios. También recuerden que estos medicamentos pueden agravar otros problemas existentes. Muy bien. Hay que tener precaución ante las posibles interacciones con otros fármacos. Especial atención en la adolescencia. Muy bien. Porque pueden tener interacción con algunos fármacos que son importantes como estos, ¿no? El riesgo de embarazo o si están utilizando tóxicos. Investigar el uso por parte de las familias de los fármacos que ya le han indicado, que ya le han dado al niño, que, bueno, se venden de manera libre. Incluso los naturales, ¿no? ¿Qué dice el consenso español? El fármaco de primera elección para ellos es la melatonina. La melatonina tiene ventajas. Por ejemplo, disminuye la latencia del sueño. Ustedes saben que la melatonina externa lo que es un agonista de los receptores MT1 y MT2. El MT1 tiene que ver
muy probablemente con la inducción del sueño, y el MT2 con las alteraciones del ciclo circadiano. El MT3 no lo conocemos, no se conoce exactamente qué función tiene. Los inconvenientes. Bueno, que como ya hemos dicho, pues no hay estudios que digan que es inocuo o que esto funciona muy bien. El asunto es que se pueden utilizar dosis en lactantes de 1 a 3 miligramos, en preescolares de 2 a 5 y ya en adolescentes hasta 5 miligramos. Se van ajustando las dosis según la respuesta. Se administra siempre a la misma hora. En este caso, como se va a administrar para inducir el sueño, se debe hacer entre unos 30 a 60 minutos antes de la hora de ir a dormir, porque él tiene un tiempo de acción más o menos de 30 minutos. No existen datos sobre el uso de la melatonina de liberación prolongada. En España es un nombre comercial, se llama Circadin, que es una melatonina de liberación prolongada, porque la vida media de la de liberación inmediata es sumamente bajita, aproximadamente 1 hora. Muy bien. La duración pues no debe ser superior a las 4 semanas. Si esto no da resultado, ¿qué proponen ellos en segunda línea? Los antihistamínicos. La difenhidramina, muy bien, se absorbe rápidamente sin irritación gástrica. Recordemos que estos antihistamínicos no bloquean la histamina, sino que compiten con la histamina en el receptor histaminérgico, en el H1. Entonces, ellos lo que hacen es colocarse allí y no permiten que la histamina pues cumpla con su función. Así producen sueño. Entonces, ventajas, bueno, conocimiento por parte del uso de pediatra. El pediatra lo ha usado mucho, no solamente para inducir el sueño, sino como es un antialérgico, pues para procesos alérgicos. Inconvenientes, pues como todo, hay estudios que dicen que sí funciona y hay estudios que no han encontrado diferencia con placebo. E incluso puede existir un posible efecto paradójico. Así que hay que indicarlo y hay que mirar a ver qué sucede. Igual, no son tratamientos solos, son tratamientos mientras la terapia cognitiva comienza a funcionar. 1 miligramo por kilogramo de peso en una toma nocturna unos minutos antes de acostarse a dormir. También 30 minutos. Aquí tenemos, fíjense, los fármacos utilizados en el insomnio. Tenemos, como ya les dije, la difenhidramina, que es un antihistamínico. Aquí están todas las funciones. La melatonina. Tenemos el clonazepam y el flurazepam, que son benzodiazepinas. Todos sabemos que actúan sobre el receptor GABA. Bien, pero la vida media es un poco más larga y tiene algunos otros efectos. El solpidem, los estudios no se han hecho en adolescentes ni en niños, pero algunas personas lo utilizan, sobre todo en otros países donde las presentaciones no son tabletas, sino que hay otras presentaciones. La clonidina también, la clonidina es un alfa agonista. Él lo que hace, aquí está, disminuye la liberación de noradrenalina, por lo tanto disminuye la excitabilidad del niño. Bueno, y la medicina natural se utiliza también, la valeriana, la camomila, mm, pero bueno, en algunos casos se ve que el niño puede dormir con esto, pero su uso está basado más en la tradición. No hay estudios de verdad, y si los hay son muy pocos, que indican que estas hierbas pueden ser útiles en la población pediátrica. Pero eso no significa que no se pueda utilizar. Yo creo que al final, ¿qué estamos recomendando? Estamos recomendando que se utilicen los fármacos que se consideran que pueden producir sueño, mejorar el sueño y esperar, ver la respuesta. Muy bien, ver la respuesta, modificar uno al otro, pero no es el tratamiento exclusivo. Son niños. Es un tratamiento coadyuvante para la terapia conductual, que es la que de verdad va a generar la modificación completa. Bueno, en conclusiones, debe hacerse un abordaje integral del insomnio crónico infantil, evaluando los factores predisponentes y etiológicos. Hay que preguntar a él, a los padres, todos los pediatras, los psicólogos, los psiquiatras, deben preguntar cómo duerme el niño. Y esto debemos preguntarlo siempre, porque de ahí se pueden derivar todas las demás alteraciones y solamente con mejorar el sueño va a mejorar el niño. El tratamiento siempre será personalizado, comenzando con la higiene del sueño y las medidas cognitivos conductuales. Y la farmacoterapia, si se decide usar, debe ser lo más breve posible, a la dosis menor eficaz y por el tiempo máximo de 4 semanas. Pero esas 4 semanas no son sin esto, no son sin el tratamiento conductual o cognitivo-conductual.
Se supone que es un tratamiento mixto para que pues el medicamento ayude, pero no para que se establezca como tratamiento único y prolongado. Y bueno, afortunadamente la otra gran mayoría de los niños puede dormir donde sea. Y ya lo sabemos cuando vamos a una fiesta o algún lugar y vemos nuestros hijos que se quedan dormidos en unas situaciones increíbles. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Aquí está mi correo electrónico. Estoy a la orden. Muy amables.